En las dos primeras partes de este expediente vimos cómo funciona la guerra como negocio y cómo la intervención humanitaria, incluso cuando salva vidas, deja dependencia. Esta tercera parte trata sobre la promesa que siempre acompaña a ambas, la promesa de que después de la guerra, después de la intervención, viene la democracia. Los archivos del propio gobierno americano, de la Rand Corporation y de Freedom House cuentan una historia distinta: Irak, Afganistán, Haití. 3 países, un patrón que se repite con precisión matemática: derrocan al dictador, instalan un régimen satélite, se van. El régimen colapsa solo. En 2003, Estados Unidos invadió Irak con el argumento de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Los archivos desclasificados del Comité de Inteligencia del Senado confirmaron en 2004 que esa información era falsa. El régimen cayó en semanas. Lo que vino después tardó 20 años en demostrarse que no funcionó. La Autoridad Provisional de la Coalición gobernó Irak directamente durante 14 meses. Disolvió el ejército iraquí completo, 500.000 de hombres armados, sin trabajo, de un día para otro. La revista Foreign Affairs y múltiples analistas militares del propio Pentágono consideran esa decisión el origen directo de la insurgencia que vino después. Cientos de miles de hombres entrenados militarmente armados, sin ingresos, sin futuro. No fue un error de cálculo menor. Fue la base material para 15 años de guerra civil. Estados Unidos gastó más de $60.000 millones en reconstrucción de Irak entre 2003 y 2014. El inspector general encontró que una parte sustancial de esos fondos se perdió en proyectos nunca terminados, contratos duplicados y corrupción documentada, tanto del lado estadounidense como del lado iraquí. En 2014, apenas 3 años después de la retirada completa de tropas estadounidenses, el Estado Islámico tomó control de un tercio del territorio iraquí. El gobierno que Estados Unidos dejó atrás no pudo defenderlo. Afganistán es el caso más extremo. 20 años de presencia militar americana, más de $2 billones gastados según el Costs of War Project de Brown University, un gobierno afgano entrenado, equipado y financiado directamente por Washington durante 2 décadas. En agosto de 2021, cuando Estados Unidos se retiró, ese gobierno colapsó en 11 días. El ejército afgano, entrenado durante 20 años con armamento americano, no opuso resistencia significativa. El propio inspector general concluyó en su informe que el colapso no fue una sorpresa táctica, fue el resultado predecible de construir un Estado sobre una estructura de corrupción que Washington conocía y toleraba durante 20 años porque era funcional para mantener el flujo de contratos. Cita textual del informe Seagar, disponible en archivo público del Congreso estadounidense. 20 años, $2 billones, 11 días para que todo desapareciera. Haití es el caso que menos se menciona porque ocurrió 3 veces. Intervención americana en 1994 para restaurar al presidente Aristide. Intervención en 2004 cuando el mismo Aristide fue depuesto, con documentos del Departamento de Estado que sugieren participación directa en su salida. Intervención de la ONU después del terremoto de 2010, donde tropas de paz nepalíes introdujeron una epidemia de cólera que mató a más de 9.000 haitianos. Fuente: reporte de la propia ONU, 2016, donde la organización aceptó responsabilidad parcial por primera vez en su historia. 3 intervenciones. Haití sigue siendo el país más pobre del hemisferio occidental. La Rand Corporation, think tank fundado por la propia Fuerza Aérea estadounidense, no precisamente una fuente hostil al Pentágono, estudió todos los intentos de construcción democrática después de intervención militar desde 1900. Su conclusión, publicada en el estudio America's Role in Nation Building, 2003, solo 4 de cada 16 intentos sobrevivieron como democracias funcionales 10 años después, una tasa de éxito del 25%. 3 de 4 veces el patrón se repite: derrocan, instalan, se van, colapsa. Irak, Afganistán, Haití, 3 países donde el método incluyó tanques, pero hay otro método, uno que no necesita ejércitos, uno que llega con cartas de intención, condiciones de préstamo y tecnócratas con doctorados de Chicago y Harvard. Ese método también tiene una tasa de éxito documentada, y México es uno de sus casos de estudio más completos. No hicieron falta tanques en México, hicieron falta crisis, y la crisis siempre llega cuando alguien adentro decide que debe llegar.